Y digo, bueno, si yo quiero hacer esto, necesito buscar la forma de ser mucho más ágil. Y hago la primera versión de Dropi y yo iba y le daba clic y yo ya veía 100 órdenes que no eran mías y yo, ve, 100 órdenes. No se necesita ser un genio, no se necesita ser un gurú, no se necesita ser Seth Godin, pero en el ejercicio se nos olvidó algo. Preguntarle a los niños por qué hay tantos niños en el río ahogándose. Y digo, bueno, si yo quiero hacer esto, necesito buscar la forma de ser mucho más ágil, de hacer tecnología para poder hacer este negocio escalable. Y hago la primera versión de Dropi, donde yo ya creé un producto, lo conectaba con un proveedor, ya lo conecté con una transportadora, entonces yo ya podía ver todos los días que había vendido, cuánto le debía a cada persona, si me llamaba un cliente final, que me pasaba mucho, y me preguntaba por su orden, yo ya sabía qué le había vendido. En esa época yo ni siquiera sabía qué le había vendido a la persona. Y empiezo a automatizar el negocio para mí. Como lo estaba haciendo para mí, pues obviamente lo hice muy fácil, ¿cierto? Yo para qué voy a hacer algo complejo si es para mí, no tiene sentido. Empiezo ya también, a partir de que hago el negocio, que voy haciendo Dropi para mí, a pertenecer a comunidades. Y cada vez que hablaba con personas que estaban en estas comunidades, donde normalmente lo que estábamos aprendiendo era a hacer tráfico, me preguntaban que cuáles eran mis tarifas, que usaba, y yo les decía, mira, yo tengo un buen contrato logístico y estoy utilizando algo que creé para mí, que en su momento ni siquiera se llamaba Dropi. Entonces yo les compartía una IP y la gente decía, ve Lucho, yo lo quiero, me encanta. Lo que uno hacía entonces es negociar con las transportadoras. En esa época ni siquiera negociaba, tenía un buen contrato porque manejaba un buen volumen mío. En esa época yo pensaba que yo era como el podcast, un genio. Yo me juraba el Jeff Bezos colombiano y yo estaba haciendo 100 órdenes al día. O sea, era una cosa microscópica. Cuando ya empiezo a descubrir otras personas que hacían números gigantes, pues me pongo a aprender con ellos, a pertenecer a comunidades. Pero en estas comunidades encontré gente que le gustó lo que yo estaba haciendo para mí y me dijo, ¿puedo usarlo? Les permití usarlo y ahí se fue disparando un voz a voz que todavía es nuestro motor del growth, ¿cierto? Lo que nos permite estar creciendo, que esta persona le contó a esta le contó a estos dos, esta otra comunidad, este líder de comunidad lo empezó a utilizar para sus estudiantes y así empezamos. Recuerdo que yo iba y le daba clic a como a un calendario que yo tenía que me permitía ver las órdenes diarias y yo iba y le daba clic y yo ya veía 100 órdenes que no eran mías y yo, 100 órdenes. Y todos los días le iba dando clic para actualizar cada vez que llegaba en la mañana. Todavía tengo ese vicio. Eran 100 órdenes, después 500, después 1000, 5000, 10,000. Cuando ya se estaba acercando eso a los 40,000, yo dije, bueno, aquí hay algo poderoso y empecé a contratar personas que me ayudaran ya a convertir el propósito de Dropi no en un propósito mío, sino en un propósito para los demás. Y pues, ¿cuál es ese propósito? Actualmente es democratizar el e-commerce en Latinoamérica, ayudar a las personas en que sus procesos sean mucho más eficientes. Oye, estoy de acuerdo con lo que dices y es esa parte de la democratización del e-commerce porque todavía yo conozco miles y miles y cientos de miles de negocios que todavía no hacen e-commerce. Pues son cientos de miles y yo vivo preocupadísimo. Porque yo digo, estos negocios en 2 años de verdad que van a desaparecer. Porque negocio que no esté en internet va a desaparecer sencillamente porque tú tienes hijos. No, espero pronto. Ah, bueno. El que tiene hijos o el que no tenga, mire a alguien que tiene hijos. Tú lo ves y el niño lo que está haciendo es consumiendo un celular o un iPad. Él no está... Antes, ¿por qué funcionaban tanto o una valla o la publicidad en volantes o cosas tradicionales? Porque ibas, por ejemplo, en un carro, entonces estabas viendo el entorno, no tenías nada que hacer, entonces te ponías a ver el paisaje, veías una valla, estabas escuchando el radio del carro. Pero hoy en día un niño tú lo ves que va dentro de un carro y va con el iPad y con los audífonos. Entonces, primero, no está escuchando el radio, no tienen ni idea de qué están diciendo ahí. Segundo, no está viendo el entorno, entonces no tienen ni idea de lo que están colgando por ahí en vallas publicitarias. Alguien le va a entregar un volante y él no lo está mirando, es así. Y lo tira.
y sigue en su iPad. Entonces, si no está ahí en internet buscando cómo digitalizar, cómo le está comprando, cómo va a comprar en e-commerce, va a tender a ir muriendo de a poco. Hace poco vi un video, de esos videos que recopilan muchos videos y les pasan revistas a bebés y ellos tratan de coger las revistas como si fuera un iPad, como a tratar de hacerles así, y cuando ve que no cambia, como que no, está malo este iPad y lo botan. Claro, estamos ya acostumbrados a otra cosa y eso ya no lo podemos cambiar. No. Ya no hay manera de cómo cambiarlo. Tenemos que seguir con la corriente. Entonces, democratizar ese e-commerce sí que es bien importante. Las personas tienen la falsa idea que para hacer e-commerce hay que ser un genio, ¿cierto? Y es completamente alejado de la realidad, ¿vale? Bueno, anda el set. ¿Qué se necesita? Se necesita es perseverancia. Con muy poco aprendido puedes tener grandes resultados. No hay que ser un genio para hacer una campaña de tráfico en Meta, ¿cierto? Hay cientos de guías gratuitas. Sí, el pagas, contenido está. Hay mucho contenido. De acuerdo. Puedes empezar con un contenido gratuito, luego pasarte a un contenido pago, pero no hay barreras en el conocimiento. El conocimiento está ahí puestico, ¿cierto? ¿Qué es lo que sí pasa? Que obviamente es un negocio que como lo vas a aprender vas a cometer muchos errores al inicio. Y la gente está acostumbrada que cuando se comete un error, cuando están teniendo problemas, abandonan, ¿cierto? Este es un negocio al inicio de no abandonar, de perseverar, de resiliencia, ¿cierto? No naces experto en algo, te conviertes en experto en algo, ¿cierto? No te vas a convertir nunca en experto si al primer error renuncias. No, yo no creo que sea solo el e-commerce. No, así es la vida. En la vida y todo el mundo de los negocios. Sí, así es la vida. Por eso cuando alguien que trabaja en una empresa, su único camino siempre es renunciar, si se mete a hacer negocios, nunca le va a funcionar. Va a ser igual. Porque es que el fracaso es lo único asegurado al hacer negocios. Te vas a tropezar. Listo, me tropecé, me paro, lloré un segundo, pero me paré y seguí. Que es lo más normal. En una empresa como Dropping, que hoy en día trae una estructura tan robusta de 350 personas, ¿cuáles son los retos? Hay demasiados. Yo siempre digo que tengo varios ríos y en cada río tengo personas ahogándose, que eso viene de un libro que se llama Contracorriente. Pero tengo desafíos propios del e-commerce, tengo que resolver todavía muchos desafíos logísticos, financieros, desafíos propios de Dropi, seguir creciendo a este ritmo, mantener el crecimiento, seguir innovando, que es la base de una empresa de tecnología, es la innovación. Tenemos el privilegio en este momento de ser los líderes en nuestro mercado, pero ¿qué pasa cuando tú eres el líder de un mercado? Pues que todos quieren estar en tu posición, ¿cierto? Y obviamente no queremos que suceda, queremos seguir siendo los líderes, queremos seguir impactando, queremos seguir desarrollando tecnología que le permita, como te decía a la gente, ser más eficientes, tecnología que permita seguir democratizando el e-commerce. Entonces, cuando te enfrentas a esos retos, yo veo un reto que quiero saber tú cómo lo resuelves, y es en la parte de mentalidad. ¿Cómo tú manejas tu mentalidad para tú saber que tienes varios ríos y tú sabes que se están ahogando personas en alguno de esos ríos y tú tienes la mentalidad de poder continuar, avanzar y seguir construyendo? ¿Cómo se desarrolla esa mentalidad? ¿Cómo se enfoca uno? ¿Cómo mantiene esa calma? Mira, tengo una personalidad muy estoica. Leo y practico mucho el estoicismo. No permito que las cosas que están sucediendo a mi alrededor modifiquen mi temperamento, mi forma de ser. Porque cuando tienes problemas es cuando mayor capacidad debes tener, ¿cierto? Mayor capacidad mental, mayor tranquilidad debes tener para afrontarlos. En lo de los ríos, la historia de los ríos siempre la comento para que la gente entienda. Primero porque siempre trato de estar en todo lado. La gente que me conoce sabe que estoy en 1000 grupos de WhatsApp, en otros 1000 de Facebook, en otros 1000 de Telegram. Estoy siempre en todas las comunidades muy activo. Y es basado en esta historia de los ríos. No sé si tenemos tiempo. Sí, contala. Entonces, imagínate que tú, Juan, estás en un río, a la orilla de un río, y estás pasando un buen rato y de pronto ves un niño que se está ahogando, ¿cierto?
Obviamente tú te tiras por el niño, rescatas al niño, lo pones al lado del río, lo salvaste, pero cuando miras para atrás hay 2 niños ahogándose. Entonces, obviamente, tú eres una persona empática al problema, te tiras por los 2 niños, salvas a los 2 niños, obviamente ya son 2, hay más esfuerzo ahí, los logras poner en la orilla, los salvas, pero cuando miras para atrás hay 4 niños. Tú dices, bueno, te tiras por los 4 niños, obviamente más esfuerzo, logras salvar a los 4 niños, los pones al lado, pero cada vez que miras para atrás, cada vez que miras al río, hay el doble de niños ahogándose, ¿cierto? Y así funciona una empresa. Uno piensa que uno ya solucionó un problema, pero cuando mira para atrás hay 2. Soluciona los 2, cuando mira para atrás hay 4. Cuando mira para atrás hay el doble, ¿cierto? Pero de eso se trata. Porque si estás teniendo problemas, ¿qué significa? Que la empresa está funcionando, que estás avanzando. Así es. La palabra problema viene de una palabra griega en su etimología que significa que tienes algo adelante de ti. Y solamente vas a tener algo adelante de ti cuando estás avanzando. ¿Qué pasa cuando tienes algo adelante de ti? Pues tienes que superarlo. Lo rodeas, lo saltas, lo esquivas, lo quitas, pero lo superas. Así funciona una empresa. Salvas a un niño, miras para atrás, hay 2. Pero también, ¿qué pasa ahí? Que es lo que yo le enseño a mi grupo de trabajo. Cuando tú ya salvaste tantos niños, pues te volviste un experto salvando niños, ¿cierto? Ya has salvado en este ejercicio 7, 10 niños, pero te das cuenta que solo no vas a poder salvarlos, porque cada vez que miras hay el doble. Entonces empiezas a gritar en la normalidad, una persona empática empieza a gritar que por favor le ayuden, ¿cierto? Y terminas tú con un equipo de gente contigo salvando a esos niños. Obviamente tiene que ser gente capacitada. Al menos tienes que preguntarles si saben nadar. Por lo menos. Ojalá sea un nadador olímpico. Porque si no, pues se tira semana al río también y terminas tú también teniéndote que tirar a salvarlo a él. No tiene sentido. Oye, qué bueno. ¿Cierto? Muy bien. Sí, en esta analogía, sin darte cuenta, te volviste experto en un problema, enseñaste a otros la metodología que hiciste para solucionar el problema, enseñaste a otros cómo salvar los niños y ya tienes tu primer equipo de trabajo. Qué bueno. Y en una empresa hay muchos ríos con muchos niños ahogándose, en los que te vuelves experto sacando a esos niños. Total. Y enseñándole a un grupo cómo seguir al pie de ese río salvándolos. Qué buena manera de verlo. Te vuelves al final un monitor de los ríos de tu empresa, viendo si todos los ríos están funcionando bien. Ese es el modelo de contracorriente, basado en una teoría de un libro. ¿Es un libro? Es un libro. ¿Cómo se llama? Se llama A Contracorriente. A Contracorriente. El autor es una metodología muy nueva, empezó en el 2021. El autor se llama Dan Haidt. Okay. Pero básicamente es seguir el problema con la corriente, que es salvar los niños, trabajar en el impacto, pero en el ejercicio se nos olvidó algo. Preguntarle a los niños por qué hay tantos niños en el río ahogándose, ¿cierto? Entonces fuimos con la corriente, salvando a los niños, pero ya tenemos que ir contra la corriente, preguntándole primero a los niños por qué se ahogan. Y en el libro dice por qué se ahogaban los niños. En el libro te dice que hay un tipo en el inicio del río que los está tirando. Mira. Entonces ya te toca ir al inicio del río a preguntarle al Señor que cuál es el problema. Claro, entonces ya no tienes que seguir la corriente, sino ir en contracorriente por el loco que los tiene allá. Pero en la filosofía de solucionar problemas siempre trabajas primero con la corriente, viendo cuál es el problema, salvando a los niños, desarrollando el impacto del problema antes de poder ir a la solución. Era muy bueno. Me gusta mucho. Ese soy yo. Yo soy el que está pendiente de todos sus ríos. El que está tirando a los niños. No, mentiras. Yo soy ese el que está pendiente de los ríos. De tirarse al río a salvar a los niños y preguntarle por qué te estás ahogando. Qué bueno, viejo Lucho. ¿Cómo hace uno para no subirse en un ladrillo y marearse? Mira, porque es que es un tema de que si nos dicen, se la tienen que creer, sin duda alguna. Hay que creérnosla. Eso es algo que si tú no te crees que tu empresa es muy buena, pues nunca vas a progresar. Pero hay personas que se suben a un ladrillo muy pequeño y ya se marearon y se caen. ¿Cómo hace uno? Y en tu mentalidad lo que has hecho, ¿cómo has hecho para no subirse en ese primer ladrillo y marearse? Porque uno se sube, se marea y ya no hay nada que hacer. Pero hablas más que todo como del ego. Sí, ¿cómo hace uno para saber que va creciendo, que tiene una empresa muy robusta, que le está yendo muy bien? Y número uno,
pues no te mareas y te relajas. Y se acuesta uno a dormir en el ladrillo. No, subí un escalón, no, ya la hice, me acosté a dormir. Y ahí me quedé. Sí. Segundo, creí que ya era el Jeff Bezos, que me decías ahorita, porque despachaba 100 órdenes al mes. Al día. Al día. Porque igual es muy poquito. Igual. Pero no es que era el Jeff Bezos. No es cómo hace uno cómo desarrolla esa mentalidad para que no te subas en ese primer ladrillo y decir, esto no es lo más grande que he hecho, no soy el big player de todo lo que está en el mundo. Sí. ¿Cómo lo manejas? Primero siempre trato de conocer personas, de conocer ecosistemas, comunidades que están haciendo las cosas mejor que yo. En este momento soy amigo del dueño del Dropi de África, por ejemplo. Okay. Conozco personas que están haciendo el modelo en Asia muy bien. Trato de ver personas que están innovando y que tal vez son mejores que yo y yo aprender de ellas. Y lo segundo, hace mucho tiempo un familiar nuestro, que también es muy exitoso en los negocios, me dijo algo que se me quedó en la cabeza para siempre, y es que la mejor cura para el ego, la mejor forma de poner los pies en la tierra, es dejar de pensar en lo que conseguiste y solo pensar en lo que te falta por conseguir.